Un cordial saludo para todos. Hoy vamos a hablar de un tema tan importante como es la política y la cocina. Muchos de ustedes se preguntarán, pero ¿qué relación tendrá? Pues le quiero convertir que demasiada relación existe entre la política y la cocina a través de la historia. La política está relacionada con todos los aspectos de la vida de los seres humanos, entre ellos la gastronomía, lógico. El compartir una comida alrededor de una mesa, pues se han realizado tantos y tantos acontecimientos en el mundo. Entre ellos, por ejemplo, gracias a un elemento tan importante en la alimentación como la tortilla de maíz, se fundó un estado. Y empecemos con una historia. La domesticación del maíz por los pueblos precolombinos fue un factor clave en el desarrollo económico y político de la América India hace aproximadamente unos 5.000 años antes de Cristo. El producto principal de la dieta de los aztecas y de los mayas y de la mayoría de las tribus precolombinas era el maíz. El proceso político de la tortilla del maíz inició entonces unos 500 años antes de Cristo. Más exactamente en el valle de Oaxaca, en el México central. Allí convivían más o menos unas 3.000 a 5.000 personas divididas en 3 tribus. Esas tribus eran tribus rivales, gobernadas por jefes diferentes, pero tenían muchos aspectos en común. Hablaban un idioma que se conoce después como el zapoteco. Narran los arqueólogos que posiblemente tomó el nombre de zapote, uno de los frutos originarios del México central que se daban en el valle de Oaxaca. Y su nombre zapoteco pues procede del náhuatl, una de las lenguas principales del altiplano mexicano. En este valle de Oaxaca padecía de muchas inundaciones. Entonces era muy difícil para estas tribus, aunque eran divergentes entre sí, pudieran vivir una vida normal a través de sus cosechas y de sus productos. Pero cerca del valle de Oaxaca hay un monte que después se le tituló en la historia el Monte Albán, una altura de unos 500 a 600 metros de altitud sobre el nivel del mar. Una de las familias que vivían en el valle de Oaxaca, de las tribus, le dio un día por construir su vivienda en la falda de este monte. Pero claro que a él se le dificultaba siempre porque tenía que llevar el agua al hombro, porque en el Monte Albán no existían como fuentes de agua subterráneas. Y lo mismo también tenía que cargar el maíz a sus espaldas, o sea, las mazorcas, porque en esa época el maíz lo comían esos pueblos precolombinos, era asado, como hoy día también lo comemos en muchas de nuestras esquinas, en nuestros pueblos y barrios en América. Pero él un día, con el fin de aligerar su carga, esta familia decidió desgranar los granos de la mazorca, ponerlos en un recipiente que después llamaron cumal en el México y que aún existe, que es un recipiente de cerámica redondo, y allí moler los granos con piedra para convertirlos en una tortilla, agregándole lógicamente sal y agua. Esto le facilitó tirar las tuzas, tirar las mazorcas y solamente llevar a hombros la tortilla que había hecho al desgranar los granos y al molerlos en el comal. Las 3 poblaciones de los indígenas se dieron cuenta de esta facilidad con el fin de transportarlas, y fue cuando fueron también construyendo sus casas o sus viviendas en la falda del Monte Albán. Pero hay un hecho desconocido, que ellos, en vez de construir sus viviendas o sus barrios
para vivir junto o alrededor de su propia tribu, indiscriminadamente fueron construyendo sus casas en la falda del monte sin pensar quién era su vecino o su compañero. Es algo muy desconocido por la historia, pero se ubicaron en barrios distintos. Esta nueva ciudad alcanzó prontamente a reunir entre 10.000 y 20.000 almas, que se convirtió en la capital del nuevo estado. Allí nació un nuevo estado con una administración propia, no con jefes muy claros, pero sí con unas normas de convivencia por las cuales ellos respetaban y convivían dentro de estas tres tribus. Los arqueólogos descubrieron que los primeros cumales en el valle de Oaxaca datan más o menos de la época de unos 500 años antes de Cristo. Como dije antes, una vasija redonda de cerámica que hoy en día podemos compararlas con las conocidas cazuelas de barro que nosotros aún tenemos para hacer nuestras comidas típicas. Al hacer las tortillas, pues lógicamente que eso facilitó una proliferación de presentación de alimentos que ha llegado hasta nuestros días, sobre todo en el México actual, donde ellos hacen a través de las tortillas, hacen los tacos, las enchiladas, y en otros países pues las diferentes presentaciones de arepas, como en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, etcétera, en algunos países de América del Sur. La gastronomía hizo posible el nacimiento de un nuevo estado. La gastronomía hizo posible a través de la tortilla de maíz que unas tres tribus diferentes, rivales, aunque pertenecían a una misma gran familia, se unieran en una misma ciudad y conformaran un nuevo estado. Y para terminar, quiero yo decirles que la historia está plagada de relatos donde la gastronomía ha sido el medio que a través de una comida, sentados alrededor de una mesa, han ocurrido hechos políticos y religiosos trascendentales para la vida de la humanidad. Quiero nombrarles uno, porque después voy a hablarles de varios temas alrededor de la cocina y de la política. Pero un hecho trascendental que nos toca, sobre todo a los cristianos de Occidente y del mundo entero, fue la Última Cena, en donde nació uno de los actos más importantes del cristianismo, la Eucaristía. Que estén muy bien.